Entre uvas y recuerdos. Anita Patterson. Capítulo 9. Ecos de la guerra, retazos del pasado. El viento silbaba entre los viñedos de Sourelle Luna, arrastrando consigo el olor a tierra mojada, a hojas húmedas y a madera añeja. La noche se había extendido en un manto de misterio, y las estrellas, dispersas y frágiles, parpadeaban como testigos silenciosos de un pasado que se resistía a ser olvidado. Bajo ese cielo, Emily se encontraba sola en la biblioteca de la casona, con el diario de su abuela Julia en las manos. Cada línea escrita con tinta desvaída parecía emanar un eco del tiempo, un susurro de días en los que el amor y la guerra se entrelazaban de forma irrevocable. Otoño de 1943. En la memoria de Julia, el otoño de 1943 se presentaba como un periodo de contrastes intensos. La guerra había transformado los días en un cúmulo de incertidumbre, y los viñedos, que antes eran símbolos de prosperidad, se habían convertido en refugios para almas errantes y desesperadas. En aquellos días, Julia se movía sigilosamente entre los surcos de la tierra, con un cesto de uvas que pesaba tanto como su corazón. Cada uva recogida era un acto de fe, un pequeño milagro de resistencia en medio del caos. Recuerdo que, en una tarde teñida de un crepúsculo rojizo, Julia se adentró en el viñedo. El aire estaba cargado del aroma penetrante de la vid madura y de la brisa que arrastraba fragmentos de hojas secas. Con paso cauteloso y el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia una zona apartada, donde el silencio solo era roto por el murmullo del viento y el eco de pasos furtivos. Fue en ese lugar, casi oculto por la penumbra de la tarde, donde se encontró con Marco. En la bodega oculta tras la colina, la luz de unas pocas velas titilaba sobre paredes de piedra, y el aroma a vino fermentado se mezclaba con el olor a humedad y tierra. Allí, en ese refugio de penumbras, Julia y Marco se reunían en secreto. Cada encuentro era un desafío a la realidad de la guerra y a las divisiones impuestas por sus familias. «Si nos descubren», murmuró Julia en una de aquellas reuniones, con el pulso acelerado y los ojos llenos de un miedo casi palpable. Marco, con una voz baja pero llena de determinación, sostuvo sus manos con fuerza y respondió: «Si nos descubren, nos condenarán como traidores. Pero, ¿qué otra opción tenemos? El hambre, el frío, el sufrimiento, hay niños, mujeres y ancianos que se esconden en las bodegas de la aldea. No puedo ignorar el clamor de la vida que surge de la desesperación». En ese instante, el amor prohibido entre ambos dejó de ser solo una historia de pasión. Se transformó en un acto de resistencia, un grito de humanidad en medio de un mundo desgarrado por la guerra. El robo de uvas, tan condenadamente citado por generaciones, se revelaba como un sacrificio, un acto desesperado para alimentar a aquellos que la guerra había olvidado, una muestra de compasión que desafiaba la narrativa oficial de traición. Julia, con lágrimas contenidas y una pluma temblorosa, plasmó en un cuaderno los sentimientos que la embargaban: la angustia, el amor prohibido, el temor a ser descubierta y, sobre todo, la convicción de que, aunque el mundo se derrumbara a su alrededor, su corazón latiría en defensa de la vida. Cada palabra escrita era un grito silente, una afirmación de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor podía encender una chispa de esperanza. Presente. De vuelta en Sourelle Luna, la atmósfera parecía impregnada de los ecos de aquellos tiempos. Emily, sentada en la penumbra de la biblioteca, cerró el diario con un suspiro tembloroso. En su pecho, el retumbar de esas palabras la conmovía profundamente, como si cada línea de tinta desvaída transportara el peso de un legado olvidado pero ineludible. Con la mirada fija en las páginas, sintió que el pasado emergía con fuerza, reclamando ser escuchado. A su lado, Luca había permanecido en silencio, absorbiendo la lectura de fragmentos que desmoronaban la versión oficial que él había conocido. Al oír a Emily leer en voz baja, su rostro se transformó, el escepticismo se mezcló con la pena y la sorpresa. Con voz casi imperceptible, Luca murmuró: «Nos mintieron». Emily, con una mezcla de tristeza y determinación, replicó: «No nos dijeron toda la verdad». Julia y Marco intentaron hacer lo correcto, salvar vidas en medio del horror. La historia se distorsionó con el tiempo, y lo que se conoció como traición fue, en realidad, un acto desesperado de humanidad.
Luca pasó una mano por su rostro, como tratando de borrar años de prejuicios y narrativas inculcadas por generaciones. Durante mucho tiempo había creído que los Parker habían sido los villanos, pero esas palabras, que ahora emergían desde el cuaderno, comenzaban a desmoronar las barreras de su convicción. Invierno de 1944. El invierno trajo consigo una atmósfera aún más cruda. El frío se colaba por cada rincón de la finca, y la nieve, aunque escasa, parecía congelar también los recuerdos. En esos días helados, las cartas de Julia se volvían aún más intensas, cargadas de una desesperación palpable que se desbordaba en cada palabra. En uno de esos días grises, cuando la nieve apenas lograba vestir las colinas, Marco fue descubierto por su propia familia y acusado de traición. La guerra ya no solo se libraba en los frentes, sino también en el corazón de quienes se esforzaban por reescribir su destino. En una carta que resultaba especialmente desgarradora, Julia escribió: «Hoy he oído que mi padre lo sabe todo. Me dijo que un Moretti nunca podría ser de fiar, que los lazos de sangre pesan más que cualquier promesa de amor. Pero, ¿y si el amor también fuera un lazo de sangre? ¿Y si mi corazón estuviera tan arraigado en la tierra de los Moretti como el de ellos en la nuestra? No importa lo que digan. Mi amor por Marco es tan eterno como estos viñedos, tan inquebrantable como la roca que sostiene nuestra tierra». La caligrafía de esa carta, temblorosa pero decidida, parecía emanar una fuerza inquebrantable. Emily sintió que el frío del invierno se mezclaba con una calidez interna, una mezcla de dolor y esperanza. Levantó la vista hacia Luca, cuyos puños estaban apretados, y en su mirada se notaba la tormenta interna de alguien que estaba redescubriendo verdades largamente ocultas. «Todo lo que creímos», comenzó Luca, pero las palabras se perdieron en el eco del viento, mientras su mirada se perdía en las colinas cubiertas de viñedos, la misma tierra por la que sus familias habían peleado durante generaciones. Con paso vacilante, Emily se acercó a él y apoyó suavemente una mano en su brazo, transmitiéndole la certeza de que aquello cambiaba todo. «Luca, esto lo cambia todo», dijo con voz quebrada pero firme. «La historia que nos contaron no es la única verdad. Julia y Marco se atrevieron a amar en medio del caos, a desafiar el odio que nos dividía. Quizá, si abrazamos esa verdad, podamos sanar las heridas del pasado». El silencio que siguió fue profundo. La noche, cómplice de aquellos secretos, parecía guardar cada palabra y cada suspiro. Las cartas, olvidadas y rescatadas del olvido, emergían como testigos silentes de un amor prohibido y de sacrificios realizados en nombre de la vida. Emily cerró el diario con la convicción de que el pasado, por doloroso que fuera, tenía el poder de transformar el presente. Con el rostro bañado en lágrimas contenidas, susurró: «La verdad de Julia y Marco no es un eco de traición, sino la semilla de una esperanza que quizá aún podamos rescatar». Entre sombras y amanecer. Mientras la noche se extendía sobre Sourel y Luna, el silencio se volvió portador de una verdad renovada. El diario y las cartas se habían convertido en un puente entre dos épocas, el amor y el sacrificio en tiempos de guerra y la lucha contemporánea por preservar un legado que parecía desvanecerse entre las disputas y las deudas. En la penumbra, el pasado y el presente se entrelazaban en un diálogo silencioso que resonaba en los corazones de Emily y Luca. Luca, con los ojos fijos en la vastedad del viñedo iluminado por la tenue luz del alba que comenzaba a asomar, murmuró con voz rota: «Todo lo que creímos, quizás nunca fue traición, sino un acto desesperado de amor y solidaridad». Emily se acercó, sintiendo que en aquel momento el tiempo se detenía, y, con voz llena de emoción, le respondió: «Si podemos comprender y honrar esta verdad, quizá podamos cambiar el destino de Sourel y Luna. No dejemos que el pasado sea una carga, sino la base sobre la que construyamos un futuro diferente». Con cada palabra, el frío del invierno parecía disiparse, y el eco de las voces de Julia y Marco se transformaba en un faro de esperanza. En ese instante, ambos comprendieron que la historia, por más dolorosa que fuera, debía ser contada en su totalidad: luz y sombra, amor y guerra, tradición y cambio. Esa revelación, tan intensa como el crisol de emociones que los embargaba, marcó el inicio de una transformación interna en Luca, quien por primera vez se atrevía a cuestionar las viejas narrativas que habían definido su vida.
Con la llegada del alba, cuando la oscuridad se disipaba en un mar de luz dorada, Emily cerró el diario con un suspiro profundo y, mirando a Luca, sintió que algo en ellos había cambiado para siempre. Las palabras de Julia y Marco, recogidas en cartas y trazadas en tinta casi olvidada, se erigían ahora como la clave para sanar viejas heridas y unir dos familias divididas por el tiempo y la desinformación. Luca, aún con el peso de los años y las cicatrices de una rivalidad heredada, se quedó mirando el horizonte. En ese instante, las primeras luces del amanecer parecían prometer un nuevo comienzo. Las sombras del pasado, lejos de ser un lastre, se transformaban en un legado de amor y resistencia que debía ser honrado. La verdad ha salido a la luz, murmuró Luca con voz firme. Y ahora, debemos decidir cómo usarla para forjar un futuro que respete nuestro pasado sin quedarnos atrapados en él. Con esa determinación, ambos se dieron cuenta de que la historia de Julia y Marco no era solo un relato de tiempos convulsos, sino una invitación a repensar el destino de Sourel e Luna. El legado de amor, sacrificio y solidaridad contenía la semilla de una reconciliación que, si se abrazaba, podría unir a quienes durante demasiado tiempo habían vivido en guerra. Mientras el sol ascendía y bañaba el viñedo con una luz cálida, Emily y Luca se comprometieron a reconstruir la narrativa de sus familias. Con el diario y las cartas como testigos, se dispusieron a compartir la verdad oculta, convencidos de que, al hacerlo, no solo sanarían viejas heridas, sino que también sentarían las bases de un futuro en el que el pasado y el presente se fundieran en una sola historia de amor y esperanza.